El expediente que abrimos hoy en nuestra hora negra podría ser el guión de una película de terror. Durante 24 años, la joven Elisabeth Fritzl vivió dentro de un zulo en su propio hogar. Su secuestrador no era alguien ajeno, no era un desconocido. Era su propio padre, Josef Fritzl, conocido a raíz de esta historia como el monstruo de Amstetten, nombre del pueblo en el que se produjo esta macabra aventura. Josef, electricista austriaco, una auténtica bestia, comenzó a abusar sexualmente de su hija cuando ésta era solo una niña de 11 años. Para dominarla, la encerró en el sótano, donde pasó 5 lustros maniatada y sedada. Allí, en aquella especie de siniestra prisión, dio a luz a 7 hijos, fruto de las violaciones constantes. Los niños vivían en el mismo calabozo que Josef reforzó con una puerta de hormigón y paredes gruesas para no dejar pasar el sonido. El señor Fritzl siempre había sido muy trabajador. A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. Creo que el señor Fritzl hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así. Pero todo se descubrió en abril de 2008, cuando uno de los hijos de la víctima tuvo que ser ingresado en el hospital. En su bolsillo llevaba una nota de su madre pidiendo auxilio. Así comienza el principio del fin de una vida de espanto, la vida del monstruo de Amstetten. José Manuel Frías, investigador y escritor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Decía la gente del entorno de nuestro personaje que aparentemente era un hombre amable, que era un hombre encantador. Sin duda queda demostrado que las apariencias engañan. Si viajáramos al pasado, podríamos encontrar en la infancia de Josef, de nuestro personaje de hoy, algún detalle, algún suceso que pudiera explicar por qué su mente se perturbó de tal manera que fue capaz no solo de secuestrar, sino además violar a su propia hija durante años. Hombre, existen datos que podrían ser significativos, pero por supuesto ninguno de ellos serviría como excusa para una aberración tan grande como la que Josef cometió. Este hombre nació en la propia Amstetten, en Austria, el 9 de abril de 1935. El propio criminal asegura que su infancia fue un auténtico infierno. Al abandono de su padre, que se marchó de casa para no regresar jamás cuando él tenía solamente 4 años, hay que sumar el maltrato físico e incluso el abuso que recibió por parte de su madre. Esta a veces lo tiraba al suelo y le daba patadas hasta que empezaba a sangrar. Josef era hijo único y desde el principio sintió un auténtico pavor hacia su madre. Esta no solo le prohibía cosas normales como jugar con los amigos o hacer deporte, sino que además le insultaba constantemente, llamándolo inútil a cada momento. Esas vivencias fueron las que le llevaron a sentir un odio atroz hacia su madre y a gestar en su interior una personalidad violenta que los demás todavía no percibían. O sea, desde fuera era una persona completamente serena, completamente normal. De hecho, en la escuela fue casi un estudiante modelo y sacó con facilidad sus estudios de electrónica y de electricidad. Tras finalizar sus estudios, Josef comenzó a trabajar como electricista y se puso al frente de una fábrica de hormigón. Así lo describía un profesional que mantuvo relación laboral con él. Él era correcto. Si te daba su palabra, podías confiar en él. Si le dejabas una herramienta y decía que te la devolvería en un par de días, es que en un par de días te la devolvería. De cara a los demás, era un hombre honrado, un hombre normal. Se casó con Rosemary, con la que tuvo 7 hijos. Y esa apariencia se mantuvo en el tiempo, jubilándose tranquilamente a los 60 años. José Manuel, ese odio de que Josef gestó hacia su madre
por esos continuos malos tratos y humillaciones, se mantuvo en el tiempo siendo ya adulto? Podríamos decir que su madre fue algo así como el conejillo de Indias de los actos que luego practicaría con su propia hija. Dando rienda suelta a esa enconada violencia, Joseph se vengó de su madre con creces, hasta que la mujer murió en 1980 y durante 2 décadas se encargó de vejarla de todas las maneras posibles. Sin que nadie se percatara de ello, encerró a la señora en un piso de la planta superior de su casa y para que la mujer no pudiera alertar a nadie llegó a tapiar todas las ventanas con capas de ladrillo. Joseph estaba de esa manera exteriorizando su odio pues casi hacia el sexo opuesto representado en ese momento por su propia madre. Pero incluso llegó a ser acusado a finales de los 60 de violar a una mujer en Linz, en Austria, y lo encarcelaron de hecho durante 18 meses. Posteriormente fue igualmente detenido por intento de violación, por exhibicionismo. Incluso la policía investiga todavía el asesinato sin resolver de una mujer en el que él también pudo estar implicado. De hecho, fíjate, en fechas más recientes reconoció lo siguiente, una frase impresionante: nací para la violación y pese a ello aún me contuve por largo tiempo. Joseph, el monstruo de Amstetten, también actuó con violencia contra su propia hija Elizabeth. Desde bien pronto, reflejaba sobre ella lo que había vivido en su infancia. Solía insultarla y pegarle, aunque lo peor vino cuando su perturbado deseo sexual le llevó a violarla. Oigamos a Krista Boldrick, fue compañera de Elizabeth en el colegio. He pensado mucho sobre esto últimamente, de si me daría cuenta de algo cuando estábamos en el colegio. Ahora me resulta más fácil comprender por qué no hablaba de chicos ni de sexo. Ahora, echando la vista atrás, entiendo por qué no hablaba sobre ciertos temas o por qué se mostraba distante y callada. Pero entonces no reparamos en ello. Uno piensa que simplemente estaba teniendo un mal día. Para la hija de Joseph, para Elizabeth, ¿cuándo empieza la pesadilla para esta chica? Pues comienza en el mes de agosto del año 1984. Aquel fue el momento del encierro. Ni siquiera su propia mujer fue consciente de lo que ocurría y siempre pensó que su hija había huido de casa. En eso ayudaban las cartas que Joseph obligaba a Elizabeth a escribir y en las que ella explicaba que se había ido lejos y que no quería que nadie la buscara. De ese encierro y de esas violaciones nacieron varios niños, así que Joseph Fritzl fue ampliando el número de habitaciones ocultas. Por cierto, en ese gran zulo se entraba introduciendo una clave en la enorme puerta de hormigón. Pero como decía, de esas constantes violaciones nacieron 7 criaturas. 3 de ellas convivieron con su madre en aquel ambiente cerrado y asfixiante, pero otras 3 fueron, entre comillas, adoptadas por Joseph y Rosemary. La bestia de Amstetten se las apañó para hacer creer, tanto a su mujer como a la propia policía, que su hija había caído en las redes de una secta y que sus integrantes le obligaban a deshacerse de sus hijos que presuntamente les hizo llegar. Uno de los niños nacidos de esa aberrante relación, el último por cierto, murió a los pocos días de nacer y el propio Joseph lo incineró a escondidas. José Manuel, esos 3 niños que convivieron con Joseph y con su esposa tuvieron una vida normal, es decir, no los que vivían en el sótano con su hija, sino con su propia esposa. ¿Tuvieron una vida normal? Pues curiosamente sí, fueron 3 niños que aparentemente crecieron felices en el entorno de un matrimonio supuestamente normal, incluso sentían un gran amor, un gran afecto hacia su abuelo. Y es que Joseph era capaz, vamos a decirlo así, de desdoblarse para parecer un hombre sano mentalmente de cara a ellos, aunque cuando descendía al sótano, a sus dominios, volvía a ser una bestia. De todo esto surge una duda. Se supone que nadie más sabía de la existencia del siniestro zulo. Pero está claro que Joseph tenía que acudir a él a menudo para controlar lo que pudiera suceder dentro de él y para llevar alimento a su hija y a sus nietos hijos.
¿Cómo se las apañaba para no ser descubierto? Pues estaba claro que bajaba muy a menudo ese zulo y se encargaba de llevar con él tanto comida como ropa. Si en alguna ocasión tenía que salir de viaje, dejaba alimento suficiente para esos días. Para no levantar ningún tipo de sospechas, decía a su mujer que iba a diseñar unos planos, que ese sótano de alguna forma era su dominio y presuntamente algo así como su despacho. Por eso su esposa, su mujer, Rosemary, no bajaba nunca. Además, Rosemary solo sabía de la existencia de un pequeño sótano. O sea, la ampliación posterior, la que fue realizando poco a poco y de manera discreta, era algo que nadie conocía, era algo que incluso planeó tiempo antes de secuestrar a su hija, lo que demuestra a todas luces su premeditación en toda esta historia. La historia dio un vuelco en el año 2008, cuando una de las nietas de Joseph, una joven ya de 19 años, que había vivido hasta entonces recluida en el zulo, se puso enferma de gravedad. Quizá fue el único sentimiento amable de la bestia. Pero el caso es que decidió de manera oculta llevarla al hospital para que la asistieran. Hans-Heinz Lenze, gobernador del distrito de Amstetten. El doctor no daba crédito al cuadro clínico. No se podía explicar la grave deficiencia de vitamina D que Kerstin tenía. Aunque la muchacha estaba inconsciente, su madre había tenido la agudeza de introducir en su bolsillo una nota de auxilio, nota que encuentran los facultativos cuando la están explorando. En un primer momento, llegaron a pensar que todo era fruto de una broma, pero se extrañan al no encontrar historial médico de la chica, ni de su madre. Al ser preguntado Joseph, él intenta evadir el interrogatorio, lo que finalmente provoca que el asunto sea puesto en manos de la policía. ¿Cuáles son los pasos siguientes que dan los agentes? Como es lógico, el primer paso fue visitar la vivienda familiar rápidamente. Una vez allí se dan cuenta de que existe un sótano con enormes medidas de seguridad al que ni siquiera pueden acceder, así de blindado estaba. Ya obligado, Joseph termina abriendo la enorme puerta de 300 kilos que se encontraba oculta detrás de una estantería usando un código secreto. Allí encuentran a una mujer de 42 años en un pésimo estado de salud, tanto física como mental, y a dos chicos en idénticas condiciones. Franz Polzer, detective jefe. Este primer detective se encontró ante una extraña imagen. Observó a esta mujer, su apariencia física, y no quiero entrar mucho en detalles, pero solo con mirarla podías creer que llevara encarcelada muchos años. Rosemary, la mujer de Joseph, quedó aparentemente espantada por la escena. Los agentes llegaron a pensar en la posibilidad de la existencia de cómplices, pero eso quedó pronto descartado. Joseph tenía la capacidad suficiente como para fabricar él mismo el zulo y la economía necesaria como para mantenerlo y ampliarlo. En total, el sótano tenía 80 metros cuadrados, una altura de 1,70 m y poseía una entrada, un baño, una cocina, un lavadero y 2 dormitorios. Todo el recinto, que ocupaba el subsuelo del solar entero, estaba ventilado perfectamente por medio de un gran tubo. Además, el criminal era un hombre bien posicionado socialmente, por lo que no levantó sospechas en ningún momento. Escuchemos de nuevo al detective jefe. Fui a ver este calabozo, esta prisión, en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de 1,80 m en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto. Si todos nos sentáramos e intentáramos plasmar 30 años en varias líneas, o en un pequeño reportaje, o incluso en un documental largo, no lo lograríamos, porque creo que la vida en esos 24 años debió de parecer como si hubiera durado 10 veces más de lo normal. Descubierta la verdad, algunos periódicos titularon:
todo Amstetten debería avergonzarse. Los vecinos cerraron los ojos. Joseph, detenido a los 73 años, se negó a declarar en un primer momento, aunque después confesó. José Manuel, ¿cómo transcurrió el juicio? Previamente se le hicieron a Joseph diversos estudios psicológicos y psiquiátricos con los que se demostró que había actuado a sangre fría, que no se trataba de un trastorno mental que lo hubiera hecho actuar de manera inconsciente. Por supuesto, se le realizaron pruebas de ADN para comprobar que los hijos de Elizabeth eran a la vez hijos suyos, y como era de esperar, dieron positivo. El juicio se inició el 16 de marzo de 2009 y Joseph se enfrentó a los cargos de incesto, secuestro, violación y esclavitud. El criminal negaba haber sido autor de algunos de esos cargos, pero de nada le sirvió. Un jurado popular lo condenó a cadena perpetua y a internamiento psiquiátrico. Oye, ¿y qué pasó con los menores, con esos niños que habían vivido durante tantos años en un infierno como aquel? Bueno, los niños fueron trasladados a una clínica en la misma Amstetten. La vida en el zulo obviamente les había trastornado física y mentalmente. De hecho, Kerstin, uno de ellos, se mantuvo en coma inducido debido a un fallo multiorgánico, aunque por suerte despertó días después y se reunió con su familia. Además de asistencia médica, requirieron de un tratamiento psicológico. Algunos de los muchachos no habían visto la luz del día hasta ese momento, ¿no? Y obviamente les costó adaptarse a la realidad. A los chicos que sí habían vivido con sus abuelos se los apartó de los medios de comunicación para que no sufrieran ningún tipo de acoso. Los miembros de aquella familia rota se unieron entonces para intentar rehacer sus vidas. En un primer momento marcharon a una casa de campo, pero la irrupción de un medio de comunicación británico provocó que huyeran rápidamente. Hoy día, Elizabeth y sus hijos viven en una zona rural de Austria, en una casa vigilada por cámaras de seguridad. Y sobre todo, una casa sin sótanos. Es más, ni siquiera tiene puertas, ya que algunos de los miembros tienen miedo del sonido de una puerta al cerrarse. Elizabeth les dijo a sus hijos al empezar esa nueva etapa: os tenéis que conocer entre vosotros, y yo tengo que conoceros a vosotros, pero somos una familia, nadie se interpondrá. Por lo que hemos podido leer, parece que están saliendo adelante, ¿no? Por suerte, sí, todos los miembros de la familia tienen ahora identidades nuevas, ya que han querido escapar de un apellido que obviamente consideran maldito. Pero se han adaptado a la vida en familia. De hecho, un reportero escribió lo siguiente: el día en que los niños de arriba, refiriéndose a los que no la conocían, llamaron mamá a Elizabeth, fue el día en que ella supo que se había ganado sus corazones. Obviamente los principios fueron duros. La mujer, después de haber vivido en un zulo infectado de suciedad, estaba totalmente obsesionada con la limpieza. De hecho, limpiaba la casa 10 veces al día, aunque eso fue cambiando con el paso del tiempo. Hoy día cada uno tiene su vida, con novios, con novias, con sueños de futuro. Creo que tuvieron suerte de que sus fotografías no se hicieran públicas, por lo que han podido pasar desapercibidos hasta el momento. Incluso dicen que Elizabeth se enamoró de uno de sus guardaespaldas y que mantiene una relación con él. El caso es que la familia está rehaciendo su vida gracias a la ayuda del gobierno austríaco, que les donó una casa y que le concedió una pensión mensual de 4.000 euros a Elizabeth. Oye, José Manuel, ¿y qué pasó con la madre de Elizabeth, por tanto la abuela de los niños, es decir, la esposa de Joseph, con Rosemary? Bueno, la abuela Rosemary visita a su hija y a sus nietos de vez en cuando y parece que la relación con ella es medianamente buena. Elizabeth, mientras tanto, ha rechazado millonarias propuestas por aparecer en televisión y contar su historia de primera mano, o incluso por el hecho de narrarla en un libro. Quiere únicamente estar tranquila junto a sus hijos. Su tía, precisamente, comentó al diario alemán Bild lo siguiente: a la hija de Joseph le gusta mucho ir de compras porque no pudo hacerlo durante 24 años. Le encantan los vaqueros con adornos de vidrio. Aprobó el carnet de conducir a la primera y está buscando coche. Todos los niños van a la escuela y estudian con aplicación. Al salir del sótano percibió de una vez todas las subvenciones por hijo que el Estado no pagó durante 24 años. 60.000 euros que le ayudaron a establecerse y adquirir juegos y ropa para sus hijos. Conocidos los detalles de esta tremenda historia,
quiero saludar al psiquiatra Luis Caballero. Él es miembro de la Junta de la Sociedad Española de Psiquiatría, para intentar entender, en fin, cuáles son los resortes mentales que pueden llevar a una persona a cometer una aberración de este tipo. Doctor Caballero, Luis Caballero, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Buenas noches. Aclaremos en primer lugar que afortunadamente los psiquiatras, más allá también de saber explicar este tipo de casos tan extremos, no todo el que se acerca a una consulta de psiquiatría es un asesino o un sádico, ¿verdad? A ver, yo voy a decir de entrada lo contrario. Es decir, por definición, este tipo de pacientes, luego discutiremos si lo son, no se acerca a una consulta. La gente que se acerca a una consulta de psiquiatría se acerca porque tienen un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, a veces una psicosis, una adicción, muchísimos diagnósticos diferentes que no tienen nada que ver ni con la agresividad ni con la delincuencia. Me preocupan en general más la agresividad y la delincuencia de la gente que no tiene diagnósticos psiquiátricos que de la gente que los tiene. Hecha esta aclaración, si me permite, entramos en el expediente de esta noche. Este tipo de tendencias, como las de este personaje, Josef Fritzl, que limitan con el sadismo, que lo hicieron capaz de secuestrar, de violar a su propia hija. Estas personas, claro, es la pregunta de siempre, ¿nacen o es el fruto del ambiente, de las circunstancias, de su infancia? Bueno, yo lo primero que diré es que no conozco el caso tan a fondo, no me he puesto a estudiarlo tan a fondo y no voy a hablar con autoridad, voy a hablar generalidades. Cuando una persona tiene una conducta con estas características, siempre hablamos de una interacción entre genética y ambiente. Es decir, parece que el ambiente de Josef Fritzl había sido un ambiente muy adverso, también con una situación muy traumática con su propia madre, que también parece que no sé si lo llegó a violar, pero en todo caso parece que lo maltrató repetidamente. Pero hay mucha gente maltratada que no se comporta así, ¿no? Maltratada que luego no se comporta así cuando llegan adultos. Probablemente hay aspectos del temperamento de las personas que facilitan que una persona pues se comporte de esta manera, y luego tiene que haber algo ambiental. Y la mayor parte de los pacientes que tienen psicopatías pues se explican por una interacción que no conocemos muy bien. Seguramente dentro de 50 o de 100 años todo esto se aclarará mucho más que ahora podemos hacer. Lo que ahora podemos constatar es la existencia de ese tipo de factores. Personas que nacen con rasgos de personalidad, gente muy impulsiva o gente muy desentendida del medio, muy egoísta, y luego ambientes muy adversos, y la suma de las dos cosas pues suele generar este tipo de personalidades y de conductas. En el caso de nuestro protagonista de esta noche, Luis, vemos que es un hombre que sufrió vejaciones a manos de su madre, y eso parece que puede provocar, cuando la persona se convierte en adulto, dos diferentes senderos, ¿no? Tender a hacer con sus hijos lo mismo, o todo lo contrario, intentar protegerlos y que jamás le pase a un hijo algo parecido. ¿Cuáles serían las circunstancias mentales que deciden, en cierto modo, esa bifurcación de comportamientos? Bueno, una primera respuesta muy sencilla a esto es fácil de entender. Uno cuando sufre unas circunstancias de abuso, como parece que él sufrió, si es que esta es la causa, digo que no conozco el caso tan a fondo como para hablar, no estoy hablando como clínico aquí, sino simplemente pues pensando un poco en voz alta. Uno puede identificarse con el agresor y entonces reproducir estas conductas agresivas que ha vivido de pequeño, cuando se hace adulto, intentando como lidiar con el conflicto que lleva dentro, o puede hacer lo contrario, identificarse con la víctima o con la víctima que fue y convertirse en un protector. Muchas de las personas que han sufrido traumas y tal, pues digamos a veces superan o contribuyen a superar sus circunstancias el hecho de afiliarse o de pues con personas que han tenido ese tipo de problemas, precisamente para evitar, esa es quizá la reacción más humana, ¿no? Es la de evitar que a otras personas le pasen lo que a uno le ha pasado, pero también es verdad que lo contrario existe. Doctor, desde su experiencia, una persona como Josef, que mantiene secuestrado más de 20 años a su hija, que la viola constantemente, que llega a tener 7 hijos, ¿es posible una rehabilitación de un ser humano así? Bueno, vamos a ver, insisto, debería conocer el caso muy a fondo, no lo veo fácil, ¿eh? Desde luego me parece una cuestión muy difícil. Es una persona que cuando fue detenido ya era muy mayor, era toda una vida la que le había funcionado así, parece que se le imputaban o al menos se sospechaba que también estaba implicado en otra serie de delitos, no solamente en esto, sino con terceras personas en otros sitios. Tiene todo el perfil de un psicópata, dicho esto con todas las reservas, pero tiene todo el perfil de un psicópata, de una persona fría, de una persona pues que tiene una
subordina los intereses y las necesidades de los demás completamente y piensa fundamentalmente en su propia satisfacción o actúa por su propia satisfacción, ¿no? Sin consideración ninguna del resto de los seres humanos. Hablemos de la hija, de la víctima. ¿Usted tiene la impresión de que una persona que pasa por un calvario de este tipo, me refiero a la chica, puede olvidar, puede superar, puede perdonar? Vamos a ver, todo eso puede pasar, sí. Yo no conozco el caso, he estado mirando hace un rato un poquito qué es lo que pasó. Parece que el gobierno austríaco protegió mucho a la familia, las llevó a un sitio relativamente aislado, porque luego hubo mucho revuelo mediático a su alrededor, mucha curiosidad y también todo eso, pues parece que cuidó bastante esto el gobierno y para que pusieran a su disposición a profesionales y aparentemente se produjo una recuperación bastante rápida, digo aparentemente de algunos de estos padres, porque no, de uno de estos víctimas, porque lo eran todos, ¿no? Desde la madre hasta los hijos, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. Desde luego es una situación traumática, digamos, de primer orden, no es algo banal. Doctor Caballero, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Buenas noches. José Manuel, ¿cuál ha sido la repercusión popular de una historia tan espantosa como esta, la del monstruo de Amstetten? Pues hay un caso interesante en el ámbito musical, que es el de la cantante noruega, cantautora además, Marion Ravn. En el año 2010 publicó el álbum Nevermore, es el cuarto tema de este último disco, se titula Rosemary y está dedicado precisamente a Rosemary Friels, la esposa de la bestia. La madre de Elizabeth, la nieta de los Efectivamente. Pues bien, en esta canción la cantante se plantea cómo pudo pasar desapercibido a ojos de esta mujer el siniestro plan de su marido. Y hay otro cantautor, en este caso chileno, se llama Fernando Milagros, que escribió una canción titulada directamente Elizabeth Friels y se incluye en el álbum Por su atención, gracias, publicado en 2009, y describe la terrible experiencia por la que pasó la mujer. Hay una parte muy significativa que dice: ¿dónde estás, tesoro? Bajo la sombra de otro hijo de tu padre, sangre de tu sangre. Fernando Milagros, cantautor chileno, en esta letra de esta canción, referido precisamente al caso que te traemos hoy. Hay más casos, ¿verdad? Sí, hay un último caso, el de un grupo alemán llamado Rammstein, y en su disco, que es algo así como Liebe ist für alle da, del año 2009, incluye una canción titulada Wiener Blut, en la que se presenta el terrible incesto de Joseph hacia su hija. Una parte del tema, si lo traducimos al español, diría algo así como: ven conmigo, ven a mi castillo, porque la diversión está a la espera en el sótano. La puerta se cierra, se va la luz, la piel tan joven, la carne tan firme, un nido de amor. Joseph cumple su condena en la actualidad a sus 80 años. Se encuentra internado en el pabellón psiquiátrico de una prisión de alta seguridad en Viena, concretamente en la sala de delincuentes mentalmente perturbados, alejado del resto de presos. Allí cuenta con una habitación de 11 metros cuadrados y con vistas a los viñedos del entorno. En una de sus declaraciones afirmaba lo siguiente: el impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que le estaba hiriendo. Pero finalmente, el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. Joseph jamás sintió remordimientos. Tanto es así que desde su celda ha mandado multitud de cartas de amor a su esposa, a Rosemary,
a pesar de que ella jamás le responde. Incluso, la mujer solicitó el divorcio tras conocer sus terribles actos. Hoy día nadie, ni hijos, ni nietos, visita a la bestia de Amstetten en su encierro. Para evitar que el enclave de la tragedia se convirtiera en una atracción turística, el sótano maldito fue rellenado con cemento y la casa derruida por completo. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Si quieres más José Manuel Frías, recuerda josemanuelfrías.com.